Ciro Murayama es consejero del INE, ha estado últimamente en la mira del presidente, mencionado varias veces en la conferencia mañanera. Gracias, consejero, por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, qué gusto. ¿Usted sabe que a la 10ª mención en la mañanera le descuentan 5% de sus impuestos? Pues, de hecho, a mí me van a devolver una lana ya este año, ya me toca devolución. Sí, caray, creo que lamentablemente... Debería uno pedir que una pizza gratis, ¿no? O sea, una tlayuda, que le manden uno. A la 5ª vez que el presidente te menciona en la mañanera, pues que te disparen unas tlayudas, algo, ¿no? Que valga la pena. Pues mira, yo creo que ahora lo estás diciendo con humor y en medida de lo posible así hay que tomárselo, pero creo que pues sí estamos ante un ejercicio del poder inédito. Antes se decía que un jefe de Estado no debía hablar mal de las personas ni en privado por las consecuencias que eso podría tener sobre los ciudadanos Sí. concretamente señalados. Ahora lo que hemos tenido es continuamente señalamientos hacia periodistas, hacia gente que participa en la sociedad civil organizada, feministas, medioambientalistas, académicos, jueces, gente que trabaja en organismos autónomos, pero me parece que es importante subrayar la necesidad de preservar el medio ambiente democrático, y ese medio ambiente necesita que no haya una sola voz que lea la realidad nacional y que quiera imponer un solo discurso. Y en la medida en que los opinadores, los académicos, los periodistas, la gente que tenemos distintas responsabilidades desde ámbitos autónomos, sigamos cumpliendo nuestro trabajo y no nos metamos al envase de un solo discurso, pues así también se defiende la democracia, creo yo. Está claro que el presidente se va a cargar el INE pasando la elección, ¿no? O sea, está cantadísimo, ¿no? Bueno, afortunadamente el INE tiene una base constitucional. El INE no se creó por el deseo de un mandatario en algún momento. El INE y antes el IFE es la cristalización de un conjunto de luchas de décadas para tener elecciones genuinas, y para eso fue necesario tener un árbitro que no dependiera de la Secretaría de Gobernación, es decir, que el gobierno no fuera juez y parte en las elecciones. Que es claramente lo que quiere el presidente hacer otra vez, o sea, porque él dice, vamos a ahorrarnos eso, lo hace el gobierno, los órganos autónomos lo pueden absorber, los órganos de gobierno, y yo puedo ser el árbitro de las elecciones y denunciar todos los fraudes. Y de hecho, pues hay una serie de pasos que da el INE para garantizar la elección, empezando por tener un padrón confiable que no sea manipulado desde el gobierno. Ese padrón hay que seguirlo defendiendo, y eso es posible mientras se tiene autonomía. Ahora, ¿qué necesitaría, más allá de la voluntad presidencial, qué necesitaría pasar para que el INE, tal como lo conocemos hoy, en su definición de un organismo autónomo e independiente, pudiera desaparecer? Pues que hubiera una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, que hoy pues no existe, y en buena medida va a depender de lo que diga el electorado el 6 de junio. Pero aún así el Senado no se va a modificar en el hipotético caso de que hubiera una mayoría calificada alineada, digamos, con esta iniciativa presidencial, pero en el Senado hay una conformación distinta y no se va a renovar hasta 2024. Entonces yo confío en que esta disposición constitucional de tener un organismo que no dependa del Ejecutivo, pues va a seguir vigente al menos hasta 2024. Ahora, pensando en el tema concreto que ha merecido el embate del presidente, el que tiene que ver con las tarjetas, ¿el INE determinó que las tarjetas eran ilegales, pero el tribunal decidió que no había bronca con las tarjetas? Pues eso fue lo que pasó justamente, y ahora lo que se dijo en la mañanera es que nosotros los del INE cambiamos nuestro criterio, ¿no? Nosotros dijimos que lo mejor era que no se repartieran esas tarjetas para no dar lugar a
a confusiones entre el electorado y no estar discutiendo si esas tarjetas tenían la intención de alguna compra de voto, pero el tribunal dijo, mira, mientras sean propaganda, es una forma más de propaganda, se vale. Bueno, pues el tribunal es quien tiene la última palabra. O sea, el INE no fue la culpa, fue del tribunal en todo caso. El presidente debería estar enfocando sus baterías al tribunal en todo caso. Pues en todo caso, pero lo cierto es que candidatos de su propio partido están usando esta forma de propaganda y lo que es llamativo es que el presidente señale por nombre y apellido a unos candidatos y a otros no, y ahí está apartándose del deber de neutralidad que señala el artículo 134 constitucional cuando dice que los servidores públicos, en este caso el gobernante, no pueden incidir en las preferencias electorales a favor de alguna opción política, y eso es lo que estamos viendo lamentablemente que está ocurriendo. Entonces el INE ha sido congruente. Está sucediendo que el presidente ha convertido Palacio Nacional en un cuarto de guerra, de campaña, ha convertido su conferencia mañanera en un mitin de campaña, y es él el coordinador de la campaña de Morena. ¿En eso se ha convertido? A mí me parece que el presidente se ha alejado de su deber de neutralidad efectivamente. Y es un deber que no está en una recomendación del INE o en un capricho de los consejeros. Ese deber de neutralidad llegó a la Constitución como un reclamo del propio movimiento de López Obrador cuando en 2006 se quejó de que el presidente Fox había con sus dichos favorecido al candidato de su partido. Para que nadie se volviera a comportar como el presidente Fox, se metió a la Constitución este deber de neutralidad de los gobernantes. Lamentablemente, quien lo impulsó como opositor ahora pues lo ignora como gobernante. Yo creo que ahí pues no hay una debida congruencia democrática. ¿Tiene en el fondo el presidente intención de hacer una pizca de anulación de elecciones? O sea, decir, híjole, pues si no me va bien en Nuevo León, voy a tratar de anular Nuevo León. Si no me va bien en Sonora, voy a tratar de anular Sonora. Si no me va bien en tal, me voy a anular esta. Es decir, como muchas veces ha pasado con él, no impugna las elecciones donde triunfa, sino impugna las elecciones donde pierde y no acepta las derrotas. O sea, ¿está viendo Ciro Murayama que eso se está configurando? Mira, la verdad no sé, creo que no es mi papel tratar de interpretar las intenciones del presidente, pero lo que sí sé es que estas elecciones están transcurriendo, salvo esta invasión, digamos, presidencial. En los cauces legales establecidos, tenemos la buena noticia de que la ciudadanía se está apropiando de la elección. Necesitamos 1.400.000 ciudadanos que instalen las casillas el 6 de junio y tuvieron disposición 2.900.000, o sea, más del doble de lo que necesitamos. Están dispuestos a instalar las casillas y la gente va a poner las casillas, va a recibir a sus vecinos, va a contar los votos, va a llenar las actas. La misma noche de la elección vamos a hacer públicas las imágenes de todas las actas de la votación. Es decir, hay garantía de que la elección va a transcurrir con legalidad. Si alguien quiere atacar a las elecciones porque no le favorecen los resultados, pues se va a topar con esta enorme movilización ciudadana en defensa de las elecciones. Venturosamente los ciudadanos están haciendo su elección, ellos van a ser las autoridades en cada una de las 162,000 casillas y el INE está preparado para procesar cualquier resultado y defender la legalidad. Con esta actitud que ha tomado el presidente de atacar a ciertos candidatos de oposición, atacar al INE y al tribunal, atacar a la prensa, atacar a las organizaciones no gubernamentales, coquetear con la reelección o la extensión de mandato a partir de la Suprema Corte, ¿está el presidente tomando el sendero? No digo que estemos ahí, pero ya tomando el sendero que conduce a la dictadura. A mí me preocupa justamente que al INE, por ejemplo, se le trate como si fuera un rival político desde la presidencia, cuando el INE
es la autoridad que permite la recreación de la democracia y la renovación de los puestos de gobierno y de representación de manera pacífica. Es decir, lo que estamos viendo es un embate hacia las reglas constitucionales de la democracia, y eso sí me preocupa. Es decir, que en efecto tenemos un discurso que se está alejando del consenso democrático básico, que es tengamos elecciones limpias, sin manipulación desde el poder, y pues creo que ante estos riesgos es muy importante que todos los demás actores asumamos nuestra responsabilidad y contribuyamos a la defensa de la democracia que tanto trabajo le costó a este país edificar. En los 200 años de vida independiente de México, llevamos apenas un poquito más de 2 décadas teniendo elecciones plenamente democráticas. Es decir, la democracia no ha sido el estado de cosas natural de la República a lo largo de nuestra historia, y por eso, porque la democracia es frágil, porque la democracia fue una construcción que costó trabajo, hay que cuidarla y hay que preservarla, incluso de quien le hace daño después de ser beneficiario del propio cambio democrático, porque el gobierno que hoy tenemos llegó gracias a unas reglas que permitieron la creación de partidos de oposición, la participación con dinero público, acceso a radio y televisión. Morena tuvo todas las garantías como partido opositor de participar y de poderse convertir en gobierno. Esas garantías deben de estar abiertas para todos en el futuro y no deben asfixiarse, que es lo que eventualmente se puede extender de algunas de las afirmaciones que hemos oído en los últimos tiempos. Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por estos minutos y buenas tardes.